Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bienvenidos a este periodo 2026-2. Me gustaría saber si me escuchan, si no tienen micrófono activo, por lo menos escríbanme en el chat. A ver. Ok. Perfecto. Chévere, bueno. Bienvenidos a todos a este encuentro. Bueno, ahora se llama clase en vivo. Esta es la clase número 1 que vamos a tener en este periodo. Esta es la materia de periodismo 2 y mi nombre es Estrella Oca. Voy a ser su facilitadora en este periodo 2026-2. Ok, ya vamos a empezar. Vamos aquí, ok. Bueno, primero quiero empezar de una vez porque no quiero perder el tiempo, no vaya a ser que suceda algo o no nos alcance el tiempo para terminar la información que vamos a dar el día de hoy. Lo primero que quiero es que conozcan el nuevo sistema. Creo que ya entraron a la plataforma, ¿verdad? Y se dieron cuenta que hay una nueva imagen, se mantiene la misma estructura, solo que refrescaron la imagen, se ve bastante, valga la redundancia, bastante fresca, ¿no? Y los otros cambios que tuvimos es que ahora si vieron el plan de evaluación, los encuentros síncronos ya no son encuentros síncronos, sino clases en vivo. Y tienen ahora la particularidad de que antes era semana 1, 5, 7 y 9 y ahora tenemos en la semana 1, 3, 5 y 7. Ya les voy a dar la fecha, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos con de cuál es la estructura o las fechas que tenemos para este periodo. Obviamente, como siempre, tenemos 4 actividades sumativas, cada una de 25%. Y las fechas de ellas tenemos: la primera va a ser en la semana 4, entre el 25 y el 29 de mayo. La semana 6, entre el 8 y el 12 de mayo. La semana 8, entre el 22 y el 6 de mayo. Y la semana 10 sería la sumativa 4, del 6 al 10 de julio. Perdón, quiero rectificar. La 6 es del 8 al 6 de junio. Me disculpo. La 8, que sería la actividad sumativa 3 en la semana 8, del 22 al 6 de junio, del 22 al 26 de junio. Había dicho mayo varias veces y no. Entonces rectifico, es la primera del 25 al 29 de mayo, la segunda del 8 al 12 de junio, la tercera del 22 al 26 de junio y la última, que será la cuarta actividad sumativa, del 6 al 10 de julio. Todas cierran los días viernes de la semana que corresponda a la entrega hasta las 11:59 de la noche, hora de Venezuela. Ya ustedes saben que no hay prórroga y que tenemos restricciones con respecto a eso. Digamos que tenemos un sinfín de problemas con el tema de la electricidad que se ha acrecentado mucho más. Es decir, que si ya sabemos que eso es así, debemos tomarlo en cuenta y batallar por encima de eso y buscar la manera de que tengamos todo el día. Que nos va a estresar un poco más, vamos a trabajar quizás un poco más, pero hay que hacerlo, ¿ok? Para que podamos cumplir con las cosas. A mí me pasó la semana pasada, porque aparte de la UBA doy clases en otro instituto, y me pasó la semana pasada que como tenía muchas actividades el fin de semana previo, decidí preparar todo un día y dejarlo guardado en la nube. Y gracias a Dios que lo hice, porque el lunes de la semana pasada, después que me conectaron la electricidad, a la hora de haber pasado eso, se reventó un transformador y estuvimos 20 horas sin electricidad. ¿Por qué me quedé tranquila? Porque tenía todo listo en la nube y podía disponer de eso, y simplemente, bueno, al salir me conecté en otro lugar y pude resolver, ¿ok? Entonces yo los invito a que tomen medidas para que no nos afecte tanto el tema de la electricidad. Busquen un plan B, C, la cantidad de letras que ustedes crean, pero que eso no sea un impedimento para que logremos cumplir con las actividades, porque
tampoco se está tomando en cuenta para considerar y darles una prórroga de entrega. Así que deben buscar la manera de entregar esto a tiempo, ¿ok? Quiero compartir pantalla para mostrarles el plan de evaluación. Quiero que lo veamos aquí. ¿Ok? Ajá. Ok, aquí tenemos el plan de evaluación. Tenemos, como ya les estaba explicando, 4 actividades sumativas. Ustedes bien saben, no están en el primer trimestre. Ya tienen un tiempo recorrido aquí, pero es bueno siempre indicárselos, ¿verdad? La primera actividad sumativa que van a hacer es un análisis comparativo de estructuras de entrevistas informativas. Ya yo les voy a explicar con más detalle cómo es la primera actividad. Quería comentarles también que recuerden que periodismo 2, en este caso, vamos a tener, vamos a ver aquí 2 géneros periodísticos bastante interesantes. Uno es el género de la entrevista informativa y el género del reportaje informativo. Iremos trabajando con ellas, primero con la entrevista, en este caso como género, y luego la entrevista va a pasar a ser una herramienta para otros géneros como el reportaje, ¿ok? Entonces, volviendo con las sumativas, la sumativa 1 es un análisis comparativo de estructuras de entrevistas informativas. Esa tiene un valor de 25% y su entrega es del 25 al 29 de mayo, en la semana 4. La segunda sumativa es la producción y redacción de entrevistas periodísticas. Pasamos de haber visto, de haber analizado entrevistas que son de otras personas, de periodistas ya calificados y en ejercicio, que ellos han dejado en los medios, ¿verdad? Y que hemos hecho un análisis de cómo es su estructura y de cómo se trabaja una entrevista. Pasamos a producir entrevistas, producir y redactarlas. Es decir, que en la segunda actividad, con el conocimiento que hemos obtenido, con toda la información que vemos, tanto en la plataforma como la que tenemos colgada en la actividad, vamos también a tener la posibilidad de entonces ir a la práctica y redactar, producir y redactar una entrevista periodística. ¿Qué significa producirla? Que vamos a buscar una persona a quien vamos a entrevistar. Yo les voy a dar las condiciones, los lineamientos para que hagan esa entrevista. Una vez que la tengan, deben redactarla según se les solicita en la actividad, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros pasamos a ser los periodistas que vamos a realizar la entrevista. La fecha de entrega de esa sumativa es del 8 de junio al 12 de junio, también con 25% tiene el valor cada una de ellas. Pasamos a la sumativa 3, que es una video exposición donde ustedes van a hablar acerca de las agencias de noticias y los medios de comunicación. También tiene un valor de 25% y esa se entrega en la semana 8, del 22 de junio al 26 de junio. Y la última sumativa, que es la realización y redacción de un reportaje informativo, al igual que la segunda actividad, ustedes realizarían producirían y redactarían un reportaje informativo como entrega final, que también tiene un valor de 25%, se entrega en la semana 10 y que se entrega entre el 6 de julio y el 10 de julio, ¿ok? Recuerden que existe un sistema que tenemos en la UBA, que ustedes pueden, voy a dejar de compartir pantalla, que ustedes pueden solicitar la prueba remedial en caso de ser necesario, ¿verdad? En ese caso, ustedes, para poder optar y que se les apruebe la realización de la prueba remedial, deben haber entregado las 4 actividades, pero también deben haber acumulado como mínimo
como mínimo deben haber acumulado 8 puntos para poder ser aprobada la actividad, ¿ok? La realización de la prueba. Creo que tengo una sola persona ahorita. Tu nombre es Valentina, ¿verdad? Valentina, ¿estás de acuerdo con lo que he dicho hasta el momento? ¿Tienes alguna objeción, alguna duda? Ajá, todo bien, perfecto. Gracias, Valentina. Fíjate algo, Valentina, quiero también hablar de las siguientes fechas que tienen los encuentros síncronos o clases en vivo más bien, de los que ustedes van a tener. Hicimos un cambio en cuanto al momento en que se hacen los encuentros ahora. Van a ser la semana 1, 3, 5 y 7. Esperemos que siempre lo podamos hacer el día que se prevé, en este caso los días martes. Para periodismo 2 sería a las 5 de la tarde. Y tenemos la primera clase virtual hoy, que es 5 de mayo. La segunda será en la semana 3, el 19 de mayo. La tercera, la semana 5, el 2 de junio. Y la cuarta y última, la semana 7, el 16 de junio. Todas ellas a las 5 de la tarde, a menos que haya alguna eventualidad que tengamos que hacer cambios en el horario o el día de que se vaya a hacer, ¿ok? En este caso, bueno, quiero dar una pequeña clase acerca de lo que es la materia. Como les dije al inicio, nosotros vamos a ver en esta materia dos géneros periodísticos muy importantes. Ustedes vienen de haber visto digamos, el consentido, el género más consentido del periodismo, que es la noticia, la que generamos día a día, lo que conocemos como diarismo, ¿verdad? Que es el que todos los días vamos a buscar a las fuentes durante todo el día y se van generando en los medios tradicionales. Se entrega una vez al día, pero tenemos la posibilidad de hacerlo a través de los medios digitales, un poco refrescar la información mucho más rápido que lo que se hacía anteriormente, ¿ok? Los siguientes géneros, como ya les dije, serían entonces la entrevista y el reportaje. En este caso vamos a hablar de lo que es la entrevista como género periodístico. Como ya les dije hace poquito, la entrevista pasa a ser una herramienta cuando la utilizamos como medio para recolectar información y generar ese contenido para otros medios. En el caso, para otros géneros, quise decir. En este caso la vamos a tratar como un género periodístico. Voy a compartir pantalla con un resumen de lo que es la entrevista, ¿verdad? Ya les pongo aquí. Aquí tenemos, fíjate. Aquí tenemos una guía de lo que es una entrevista periodística. Por ejemplo, ¿qué es en este caso la entrevista? Bueno, la entrevista es un diálogo que se produce entre dos o más personas. En este caso, una de esas personas es el periodista, que es el entrevistador, y el otro, si hay otra persona más, es decir, una sola persona más, viene siendo el entrevistado, pero puede ser más de uno. En simultáneo se pueden hacer entrevistas porque puede haber 2 personas y hasta 3 personas en algún momento si nosotros estamos haciendo una entrevista múltiple, pero generalmente se hace para una sola persona. Yo tengo en este caso un programa de radio que hago entrevistas semanales a ciertas personas, a distintas personalidades, y hablo bien sean de ellos, que sería en el caso de la entrevista de personalidad, o si no, puedo hablar de un tema en especial. Por ejemplo, el de hoy, hablé con alguien que tiene un proyecto de responsabilidad social que está difundiendo a través de distintos medios. Y entonces, bueno, hablamos en ese caso de qué era ese proyecto que él estaba trabajando, ¿ok? En caso de que vaya a hacer una entrevista de personalidad, el enfoque sería en algún aspecto de su vida y no de un tema en especial, ¿ok? Entonces, como te digo, la entrevista es eso, un diálogo que se realiza entre 2 o más personas para obtener información. ¿Cuál es el objetivo que tiene una entrevista? Precisamente
obtener información o opinión relevante acerca de un tema de interés público. En este caso, los temas pueden ser o un tema en especial, algo de interés, un tema como tal, siguiendo el ejemplo de la entrevista que hice hoy en mi programa, podría ser ese proyecto que nos atañe a todos porque es un proyecto de, como les dije, de responsabilidad social, pero también de conciencia social, de estructura de valores, que es importante para sostener a bien una sociedad. Entonces es de interés para todos. Pero podría también estar hablando de algún aspecto de la vida de esa persona. Podría ser, dado el caso, puede ser un artista, puede ser un escritor. Entonces estamos hablando de su faceta como escritor, o de su faceta como artista, o si no, indagar un poco más en la vida de esa persona. Es posible que puedan haber visto alguna entrevista que ha hecho Luis Olavarrieta. Luis Olavarrieta se encarga muchas veces de hacer entrevistas que hablen acerca de algún aspecto de la vida de ese entrevistado. Hace poco, digamos que creo que es la última entrevista que hizo, que publicó, es con Cindy Lazo, y están hablando de la vida de ella. Entonces la entrevista se enfoca en un aspecto de su vida. En todo caso, con ella pudieron haber hablado acerca de un tema que ella tratara, si es un especialista, digamos, puede ser un médico, un ingeniero, un economista, con quien se hable de un tema de interés común para la sociedad, ¿ok? Entonces, en función a eso, hay varios tipos de entrevistas. Si ven aquí, tenemos la entrevista noticiosa, que es la entrevista informativa, que habla de datos y da información acerca de un tema en especial. Está la entrevista de opinión, que tiene, además de datos, tiene también juicios de expertos, opiniones de personas que tienen argumentos válidos por su experiencia, por su experticia, que le permite dar ese tipo de información. Y también están los de personalidad, que hablan, como ya les dije, de la vida o de algún aspecto de su vida, de esa persona, ¿ok? Y tenemos además, si ven del otro lado de la lámina, de ese mapa que tenemos, las claves para realizar una entrevista noticiosa. Esta entrevista, cualquier entrevista que hagan, primero ustedes se deben preparar. Tienen que definir cuál es el tema que quieren hablar, del cual quieren hablar, y por supuesto, en función al tema, buscar quién es la persona idónea para hablar de ese tema. Como les dije, si vamos a hablar de economía del país, no podemos buscar a la señora del abasto, porque consideramos que la señora del abasto tiene vastos conocimientos de economía, porque ella sabe mantener un abasto con toda la crisis que hay en el país. Obviamente no. Tiene que ser una persona que no solamente haya estudiado economía, sino que esté totalmente activo en el tema, que genere información acerca de él, que sea una persona creíble, que cuando hable me dé datos fidedignos y sea una persona que en realidad maneja la información, ¿ok? Igual que cuando hablamos de algún tema de salud, sobre todo cuando hay una situación que atañe a todas las personas, quizás una epidemia, quizás algún brote de algo, alguna situación en el aspecto de salud, tenemos que buscar a los médicos especialistas en esa área, bien sea un epidemiólogo, una persona que esté encargada, quizás hable, si puede ser de enfermedades como el cáncer, o cualquier otra enfermedad, o cualquier otra patología, o cualquier adelanto que haya en el sector salud. Es importante que sean las personas idóneas, que tengan la información exacta que nosotros le vamos a transmitir a la audiencia, ¿ok? Entonces, no solamente decido cuál es el tema, sino que busco también quién puede ser el entrevistado. Además, tengo que fijar el objetivo, saber qué es lo que yo quiero decirle a la audiencia, qué estoy buscando yo con esta entrevista. Por supuesto, informar, porque de hecho es un género informativo, ¿verdad? Pero tengo que informarle a la audiencia, pero ¿qué más quiero conseguir? ¿Qué quiero informarle? Y en función a eso, entonces se estructura y se prepara la entrevista con las preguntas que sean correctas para
lograr ese propósito, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo mi tema, mi entrevistado, y tengo las preguntas, yo preparo toda esa información y genero mi entrevista, me contacto con la persona con la que vamos a entrevistar y a esa persona, se le produce la entrevista. Si la entrevista es redactada como se las estoy pidiendo yo en la actualidad, debe ser escrita. De cualquier manera, siempre debo grabarla o en audio y video, es decir, en video o solamente en audio, para que yo pueda tranquilamente escuchar al entrevistado, que me diga, tener una escucha activa al momento de que me dé las respuestas, yo poder manejar la información que me da, poder quizás cambiar alguna pregunta de ser necesario por la información que me va dando ese invitado. Y nosotros no somos taquígrafos y debemos tener algo que soporte ese contenido para que yo después pueda redactar las respuestas que me dio ese invitado, ¿verdad? Y disfrutar en primer plano todo lo que es la información que ese invitado da, ¿ok? Por eso es importante que quede grabado para que después podamos utilizar ese material para redactar la entrevista. Si la entrevista va a ser en video, ya queda plasmado ahí. Si la entrevista es en audio, también queda plasmado ahí. Pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar para redactarlo y de igual manera tienen que grabarlo, como les dije, tanto en video como en audio, para que puedan disfrutar de la entrevista y además no perder nada, ningún detalle de lo que la persona diga, tanto en el momento que se está haciendo la entrevista como después, que ustedes puedan disfrutar y recordar todo lo que dijo, y no perder ninguna información porque quedó grabada, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que sería la estructura en la entrevista. Tenemos un título, obviamente, que debe ser un título que sea impactante, que me provoque leerla al momento de ver el título. Por supuesto, una entrada, un lead de quién es la persona a la que voy a entrevistar y por qué la estoy entrevistando, cuál es el propósito de la entrevista y el tema del que vamos a hablar. El cuerpo de la entrevista tiene preguntas y respuestas y finalmente un cierre, que es lo que sería el final de la entrevista, ¿verdad? Entonces, en función a eso, dejo de compartir y en función a eso es que nosotros podemos crear una entrevista, en este caso, una entrevista informativa. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Algo que me quieras decir? Quisiera saber si voy bien, si necesitas alguna información. Ok, muy bien. Fíjate, es importante en la primera actividad que vamos a hacer, que es el análisis comparativo de las entrevistas, de las estructuras que tienen las entrevistas, escojan entrevistas, digamos, reales y sobre todo de periodistas, no hechos por cualquier persona que cuelgue en YouTube una entrevista. Hay que buscar en periodistas reales, periodistas que nos vayan a aportar. Ok, sabemos todo lo que pasa en el país y todo lo que ha pasado con los periodistas, sobre todo con periodistas de envergadura, pero es importante que nosotros sepamos seleccionar bien esas entrevistas. Fíjate, antes de iniciar cómo van a hacer la actividad sumativa 1, quiero recordarles donde está al inicio del aula virtual, donde está la parte de introducción, que se colgaron todos los enlaces donde se van a entrar a las clases virtuales, a las clases en vivo. Está una consulta acerca del plan de evaluación. Entonces es importante que la contesten. Eso va a estar hasta el jueves dispuesto para poder subir las actividades. Yo estoy dando por sentado que ya está aprobado, o por lo menos la primera actividad, y de esa manera es que voy a comenzar a decirles cuál es la actividad 1, ¿ok? Es importante que lo haga. Ya algunas personas han contestado. Hasta ahora las personas que han contestado han aprobado el plan, pero sí es necesario que lo hagan, ¿ok?
Entonces voy con la actividad sumativa 1. Como ya les dije, es el análisis comparativo de entrevistas, de la estructura de las entrevistas. ¿Qué vamos a hacer? Como instrucción tenemos, obviamente, que vamos a hacer un análisis comparativo de la estructura de los tipos de entrevistas, bien sea... perfecto, muy bien, ya la contestaste, qué bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar dos tipos de entrevistas, la entrevista informativa y de personalidad. Es importante que sepan que ambas son informativas, solo que la noticiosa e informativa, es la que se refiere a un tema. Y la de personalidad también es informativa, pero se refiere a algún aspecto de una persona, ¿ok? Esa es la diferencia básica, pero ambas son informativas por la estructura y por el contenido que tiene. Cuando cambia el contenido, ya agregamos el juicio que le da un especialista y que da también el periodista, deja de ser objetivo y comienza a ser subjetivo, ya ahí estamos hablando de opinión. En este caso estamos hablando de entrevistas de informativas, bien sea de un tema, enfocados en un tema o enfocados en una persona. Entonces, lean el contenido que está dentro de la actividad. Ustedes están bajo un sistema de aula virtual donde nosotros fungimos como facilitadores y ustedes deben hacer una gran parte de su educación, la deben buscar ustedes. Tenemos información dentro de la plataforma y tenemos un contenido ahí que viene con la plataforma y también tiene un video, ahí está el enlace de un video donde se habla, que yo misma les grabé, donde hablo de lo que es la entrevista, un poco más de lo que acabo de decirles ahorita, ¿verdad? Entonces van a leer todo lo que está en la unidad 1, consultar algunas otras fuentes de ser necesario, ver la videoclase que tienen ahí y también hay unos contenidos que se van a subir que van a hablar de la entrevista noticiosa o informativa y los tipos de entrevista que existen, ¿verdad? ¿Ok? Una vez que hagan eso, van a seleccionar 2 entrevistas de medios digitales venezolanos, o sea, medios que también hacen vida en el área digital con enfoques distintos que ustedes van a encontrar. Pueden usar, por ejemplo, Efecto Cocuyo para la parte informativa o Tal Cual, que también son medios digitales que tienen muy buen contenido de entrevistas. No solamente trabajan en entrevistas, deben ver exactamente cuáles son. ¿Ok? Y pueden hacer una de corte interpretativo que, por ejemplo, Pro Da Vinci o el Estímulo, que también son medios, no son los únicos, ¿ok? Pero estamos dando ejemplos, son los medios que también ustedes pueden buscar para la parte interpretativa. Entonces, en cada una de esas entrevistas, según lo que han encontrado de información acerca de cómo es la estructura de una entrevista, entonces ahí ustedes van a hacer un cuadro comparativo, una comparación acerca de la estructura y además van a extraer unos elementos. Les voy a compartir pantalla con cómo van a hacer el informe. Aquí ya les digo, fíjate. Ahí tienen, ya les va a aparecer en pantalla. Ok, ahí está, en pantalla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Van a analizar y a buscar cómo es la estructura. ¿Qué van a buscar? Una fecha, van a hacer el informe con una ficha de identificación donde van a poner la entrevista A, es el título, el autor, el medio y un enlace URL de donde extrajeron la entrevista. Igual con la entrevista B, van a poner cuál es el título, el autor, el medio donde aparece y el enlace URL de donde extrajeron esa entrevista. Hacen un cuadro comparativo de las estructuras y en cada una de ellas, fíjense cómo está aquí, en este cuadro que tienen acá. No tienen que hacerlo igualito, pero esto es lo que quiero que me coloquen, ¿verdad? El tipo de lead, si el lead en la entrevista informativa es un lead de sumario, es decir, que da datos, o de presentación, ok, ya me apareció el anuncio, nos deben quedar como 10 minutos. En el caso de la entrevista B, el lead es de ambiente, anecdótico o es descriptivo, de igual con el cuerpo del texto, si
la entrevista en el cuerpo es puramente de preguntas y respuestas o es la redacción de la conversación que tuvo el periodista con el invitado, con el entrevistado. En el caso de la entrevista B, cómo se inician los párrafos narrativos y así cada uno el rol que tiene el periodista en ambos tipos de entrevistas y el tratamiento del cierre que se le da a cada uno. Entonces, además me van a colocar una evidencia textual, ¿verdad? Donde se va a demostrar, van a registrar la entrevista, me la van a ponen entrevista A, de donde la sacaron, ¿verdad? Y van a pegar la entrevista que ustedes extrajeron del medio, ¿ok? Y van a poner el lead, el párrafo inicial. De ahí van a extraer el lead, que sería el párrafo inicial, una transición solo para, en este caso, de la entrevista B, y tienen alguna pregunta de cierre y la última interrogante planteada en la entrevista A. Eso sería la evidencia textual que van a hacer. Van a acompañar además esta entrevista con una reflexión crítica, que sería un resumen de forma argumentada de cuáles son las dos estructuras que te permiten conocer mejor la psicología del personaje y cuál de las es más efectiva para informar un hecho. Justifica usando ejemplos de las lecturas realizadas, es decir, de la información que hayas conseguido, de la forma en que los periodistas trataron cada tipo de entrevista. Vas a hacer una reflexión corta, pero que justifique cuál te parece que es la mejor manera en que se aborda el personaje y que se obtiene la información. ¿Cómo van a presentar este trabajo? Con un documento Word o PDF, con letra Times New Roman o Arial, tamaño 12, 1.5 interlineado y con márgenes justificados, con una extensión máxima de 3 páginas, con portada institucional. ¿Cómo es la portada institucional? Logo de la UBA, logo de la ECOS, se pueden conseguir en internet, ¿verdad? En Google. Tiene su título, la identificación de ustedes, y en la siguiente página comienzan a crear toda esta información que yo les estoy pidiendo, ¿verdad? Y además, la tabla que ustedes vayan, el cuadro que ustedes vayan a presentar debe ser organizado y claro para ver toda la información que se les pidió. Tienen como criterios de evaluación la pertinencia y selección de fuentes, calidad de análisis técnico, la precisión en la evidencia textual, capacidad de reflexión crítica, redacción, ortografía y formato. Entonces, con esto nosotros ya terminamos lo que sería la explicación de la actividad sumativa 1. Me queda un poquito de tiempo. ¿Alguna duda? ¿Tienes algo que quieres que les indique? ¿Algo más que quisieran saber? Voy a ver aquí. Ok. Ya me tengo que retirar porque se me va a apagar la reunión. Recuerden que la entrega es entre el 25 y el 29 de mayo, que tienen hasta las 11:55. Perfecto, todo lo entendiste, Valentina. Muchísimas gracias. Entonces, cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden consultar a través del foro de dudas o de la mensajería, que yo les daré respuesta a la brevedad posible. Traten de que puedan hacer con tiempo sus actividades. Estas son actividades sencillas, pero que ameritan que nosotros le prestemos la atención debida. Esa es nuestra fuente original. Nosotros somos periodistas, aunque no nos dediquemos después al diarismo, al periodismo. Es importante que conozcamos nuestros géneros, cómo se trabajan. Pónganle cariño, amor a esto. No hagan las actividades de un día para otro. Traten de hacer las cosas lo más profesional posible. Yo sé que tenemos muchos desafíos todavía aquí en el país, pero es importante que nosotros aprendamos a trabajar de eso. La calle es dura también en condiciones normales y más en este país con todo lo que pasa, pero nosotros estamos hechos de madera fina y sé que podemos hacer algo bien bonito. ¿Ok? Así que no dejen esto para última hora para que puedan cumplir con sus actividades. Ya saben, si tienen alguna duda me lo hacen llegar a través del foro de dudas o de la mensajería. ¿Ok? Que tengan una excelente tarde. Chao.